Muy buenas tardes. Quiero comenzar agradeciendo al Grupo RPP por crear este espacio que se sostiene por segundo año consecutivo. Seguramente se ha dicho ya durante la mañana de hoy, pero creo que vale la pena repetirlo. Escuchamos RPP cada mañana, así como, por supuesto, también otros medios, y leemos otros medios, y vemos la televisión. ¿Y qué país vemos? ¿Qué país escuchamos? ¿Qué país viene a nuestra mente? ¿Cuál es nuestra dieta diaria de información que nos hace tener una imagen de país? Es un país lleno de problemas, es un país lleno de enfrentamiento, es un país que no parece ofrecer caminos claros de salida, de avance, de futuro. Estamos como amarrados a un día a día, a la cotidianeidad, que parece cargar sobre todo un sabor de malas noticias, de problemas, de multitud de motivos para lamentarnos. Espacios como este, sin embargo, generados por el propio Grupo RPP, por un grupo que genera para nosotros conversación cotidiana, espacios como este nos permiten respirar, nos permiten mirar un poco más allá o mirarnos desde una perspectiva un poco distinta. El Bicentenario es, en realidad, ese gran pretexto para detenernos y cuestionar esa imagen que se sostiene cada día, que aparece ante nosotros cada día y nos acompaña hasta el final del día, y preguntarnos qué queremos hacer con esa imagen, que no es otra pregunta en el fondo, sino la pregunta, ¿qué queremos hacer con nuestro país? El viernes pasado tuve el privilegio de hablar frente a estudiantes y un público amplio en la Universidad San Antonio Abad del Cusco, acompañando también el esfuerzo de hablar sobre el Bicentenario. Y la pregunta planteada en la reunión era precisamente ¿qué país imaginamos? Ya no qué país se supone en el que estamos y qué país debemos vivir con zozobra. ¿Qué país queremos, como decía Fernando, qué país queremos construir? No qué país se supone que nos ha tocado y qué país tenemos que sobrevivir. ¿Qué país queremos crear? Quienes nos vamos acostumbrando a la idea de que hemos acumulado ya una cantidad de años, por ejemplo, quienes entramos a esta universidad y aunque no hayamos estudiado aquí, la hemos visitado y no sabemos ni por dónde movernos ante tanto nuevo edificio, ante tantas instalaciones, ya tenemos un rato en nuestro país y en este planeta como para sacar algunas conclusiones. El año pasado tuve la suerte de ser invitado por estudiantes que terminaban la carrera de gestión pública que me pidieron que los acompañara en su graduación. Curiosamente, era el año en que yo cumplía 48 años, 24 años después de que había tenido 24 y estaba en la posición de ellos, que se estaban graduando. Y les decía, hace 24 años, el país en el que vivimos ahora es un país que hubiera sido inverosímil imaginar. Hace 24 o un poquito más de años, gruesamente podríamos decir que éramos un país que se parecía mucho al país que experimentan ahora nuestros hermanos de Venezuela, más sendero luminoso. Era demasiado aventurado pensar que podíamos ser el país que somos ahora, el país que a veces editorializan desde Argentina diciendo que ya quisieran haber seguido la ruta que hemos seguido nosotros para tener el grado de estabilidad, al menos en lo macroeconómico. Y sin embargo, nosotros estamos encerrados en una especie de realidad que nos dice que somos un país, como dirían los hermanos colombianos que me adoptaron durante 12 años, un país emproblemado. Somos mucho más que un país emproblemado. Tenemos, por supuesto, grandes problemas, pero hemos superado en el pasado, en décadas todavía muy recientes,
problemas enormes, más grandes todavía, y tenemos la misma capacidad de resolverlos ahora. ¿Cuáles son esos problemas? Recuerdo, y lo he mencionado también recientemente, cuando en algún momento, en los años en los que el presidente era Alejandro Toledo, uno llegaba al aeropuerto y se encontraba al recoger su equipaje con un letrero que decía: el Perú lleva X números consecutivos de meses creciendo ininterrumpidamente. Nuestro motivo de orgullo era pasar de haber sido un país que se descalabraba en la hiperinflación y en la violencia a un país que comenzaba a crecer. Crecer era fantástico. Que la inflación estuviera controlada era extraordinario, era todavía muy novedoso y muy bueno. Y ha sido indispensable para que estemos hoy donde estamos. Pero ya venimos un rato creciendo y ya es hora, ya ha venido siendo hora hace un rato y ese discurso va tomando fuerza en que como sociedad nos demos cuenta de que no nos basta con crecer, de que tenemos que seguir creciendo, y eso es importante enfatizarlo, pero no alcanza. Como ha dicho más de una vez el politólogo Alberto Vergara, citando a Pablo Escobar decía: yo no soy rico, yo soy un pobre con mucha plata, que es muy distinto. Nosotros somos un país que ha crecido y es importante reconocerlo y se nos admira en la región, pero no somos un país desarrollado y no nos vamos a convertir en un país desarrollado si solo seguimos apostando por el crecimiento económico. Necesitamos del crecimiento económico para consolidar el desarrollo. No debemos abandonarlo ni descuidarlo. No debemos descuidar la estabilidad económica que hemos conquistado. Pero no nos vamos a desarrollar si no hacemos algo más. Creo que una de las principales preguntas, camino ya tan cerca del Bicentenario, es: ¿qué tenemos que hacer para desarrollarnos? ¿Qué nos falta? Es una pregunta que en algún momento compartí con estudiantes de San Marcos, que me invitaron, para mi sorpresa, cuando tuve el honor de estar en el Ministerio de Cultura. Sin ser economista, me convocaron los estudiantes de Economía y me preguntaron, me pidieron que hable ante ese auditorio. Les decía, bueno, ¿qué les puede decir un actor de economía? No les puedo decir mucho, pero les puedo plantear algunas preguntas. Y entonces pregunté: futuros economistas de nuestro país, ¿cómo podemos vivir mejor si la economía, imaginemos, dejara de crecer? Si la economía se mantuviera en 0%, ¿cómo podríamos vivir mejor? No hubo respuestas. No porque no las hubiera, creo yo, sino porque creo que la pregunta resultó un poco intimidante después de ya más de 2 décadas donde nos hemos acostumbrado a pensar que la única vía para vivir mejor es crecer. No es la única. No hubo respuestas, entonces continuamos la conversación. Creo que viviríamos mejor si discrimináramos menos racialmente, si discrimináramos menos por lengua, si diéramos igualdad de oportunidades a las mujeres, si cumpliéramos las reglas, comenzando por las de tránsito, si revirtiéramos desde el sector público, desde el sector privado, desde la vida cotidiana, las prácticas que tanto tiempo nos acompañan, no solo en las últimas décadas, son parte de nuestra historia, las prácticas de corrupción. Sí, necesitamos de que la economía vaya bien, pero no nos vamos a desarrollar si no hacemos ese algo más que tiene que ver con un patrimonio distinto al que ha crecido sobre todo en las décadas más recientes, el patrimonio individual. Somos un país que no ha terminado de convertirse en desarrollado porque no hemos potenciado todavía ese otro bolsillo, que es el bolsillo que compartimos todos, el bolsillo de lo público, el bolsillo donde vivo en un país desarrollado porque respetan mis derechos, el bolsillo de vivo en un país desarrollado porque me acostumbro a cumplir con las reglas y respetar los derechos de los demás. Tenemos la extraordinaria oportunidad de abrir este espacio para ver hasta dónde llega nuestra imaginación y, siguiéndola, qué tipo de país
queremos construir, qué tipo de futuro queremos construir. ¿Queremos entregarnos a la inercia o queremos hacer como nos reclama permanentemente el presidente Vizcarra en Consejo de Ministros? Muchas veces cuando nos detenemos en discusiones técnicas, el presidente vuelve a decir algo tan sencillo y contundente: ministras, ministros, y yo lo extiendo aquí junto con su saludo, porque tenemos al presidente en este momento en Madre de Dios. Amigas, amigos, no estamos aquí para dejar las cosas como están. No estemos aquí para mantener las cosas como están. Cambiémoslas. Seamos audaces. Es posible, como un detalle cualquiera. Ayer hubo algo de sorpresa porque corrió un rumor de algo absolutamente insólito. Corrió el rumor, por lo demás cierto, de que había ido yo a tener una conversación con la congresista Luz Salgado. ¿Cómo así? Eso no entraba en los esquemas de aquello que tenemos que cambiar. ¿Por qué tuvimos esa conversación? Hablamos con la congresista Salgado a propósito de otro evento relativamente insólito. Lamentablemente, un día antes, con el presidente de la República y el ministro de Justicia, recibimos a los representantes de todas las bancadas, de todas las fuerzas políticas, quienes además, no deberíamos sorprendernos, pero así fue, todos inmediatamente respondieron con cordialidad aceptando la invitación para tratar de ver en qué podemos ponernos de acuerdo, para tratar de cambiar la conversación respecto de todo lo que nos separa, a ver qué cosa nos une, para tratar de decir algo muy simple. Estamos todos de acuerdo en que la reforma política es relevante. No estamos todos de acuerdo en cómo queremos que sea la reforma política y ya vimos el día de ayer que no estamos de acuerdo respecto del tema de la inmunidad. Pero no debemos caer en el desaliento. Hay muchas cosas en las que podemos estar de acuerdo. Ojalá el día martes, he sido invitado a la Comisión de Constitución y por supuesto acudiré también con el ministro de Justicia a seguir construyendo sobre estas conversaciones. Tenemos que dar señales desde quienes hoy tenemos un rol en la política de que no queremos dejar las cosas como están. Por las condiciones actuales, los congresistas que hoy tienen una curul no estarán el 2021. El Ejecutivo no estará. El presidente Vizcarra ha ratificado ante las preguntas de uno de los voceros que no postulará y que podemos ponerlo por escrito en una disposición final o complementaria de la reforma política. Ni el Ejecutivo ni el Legislativo estaremos el 2021. Tenemos entonces la oportunidad de pensar como un espacio como este invita a pensar. La oportunidad de decir cómo queremos dejar las cosas, qué legado queremos dejar. Es por eso que es importante que si el día de hoy el presidente no los acompaña, es porque está una vez más en Madre de Dios, en La Pampa. Quizá el ejemplo de mayor potencia metafórica de aquello que queremos hacer como gobierno y tendríamos que hacer como sociedad. La Pampa era aquello contra lo que no se podía. Era aquello donde el Estado máximo había tenido intervenciones que duraban 2 semanas y donde le dijeron esta vez al gobierno y al propio presidente: presidente, gracias por hacer esto, pero ya sabemos que en 2 o 3 semanas esto va a continuar. Estamos ratificando que nuestro calendario inicial mínimo es de 2 años. Porque si cambiamos La Pampa, si cambiamos ese lugar de tala ilegal, ese lugar donde la naturaleza no vale, ese lugar de trata de personas, ese lugar abandonado por el Estado, si lo cambiamos, no hay nada que no podamos cambiar. El desafío entonces, creo yo, es cambiar lo público. Hemos avanzado muchísimo en lo privado y hay mucho por seguir avanzando. Cambiar lo público, desde lo privado. Respetar los espacios públicos, respetar los derechos, respetar los impuestos, pagarlos, pero además no dejar que se los lleve la corrupción. Respetar y darle mayor valor a nuestras instituciones públicas. Hemos sido capaces de crear, por poner uno solo de los ejemplos, una entidad como el Directorio del Banco Central de Reserva, respetado por todos los peruanos, reconocido a nivel internacional. Tenemos la oportunidad de hacer lo mismo con la Junta Nacional de Justicia. ¿Nos vamos a acercar a un nivel de prestigio y respeto como el que tiene el Banco Central de Reserva en su directorio? ¿Por qué no hemos conseguido hacer lo mismo en lo público? El desafío sigue ahí.
Y es por eso, y con esto voy terminando, que la reforma política no es una discusión jurídica cualquiera. La reforma política es una oportunidad de enfrentar decididamente a uno de nuestros principales enemigos en la actualidad, la desconfianza. Hemos perdido la confianza, muchas veces se dice y se señala inmediatamente al Congreso, no solo en el Congreso. Hemos perdido la confianza no solo en la política. Veamos las cifras, por ejemplo, del Latino Barómetro. Hemos perdido la confianza incluso en la democracia. Vivimos tiempos, no solo en el Perú, donde hemos perdido incluso la confianza en la verdad. No sabemos a veces qué es la verdad. Por eso es crucial el rol de la verdadera prensa. Tenemos que hacer una reforma política porque tenemos que recuperar la confianza en quienes se encargan de lo público. Tenemos que recuperar la confianza porque si a partir de ella generamos instituciones sólidas a través de los partidos políticos, en el Parlamento, en el Ejecutivo, en los gobiernos regionales y locales, si en los próximos 24 años construimos instituciones en las que confiemos, vamos a estar mucho más cerca de decir, no solamente hemos crecido, nos estamos convirtiendo en un país desarrollado, en un país que se conoce, que se abraza en todas sus diferencias y que comienza a valorar ese otro patrimonio que todavía no hemos valorado lo suficiente, ese patrimonio que compartimos todos, desde la calle hasta el cumplimiento de las leyes, hasta las instituciones, hasta los espacios públicos. Creo que esa es parte central del desafío en el que todos podemos contribuir. Agradezco nuevamente al Grupo RPP por permitir un espacio en el cual alzamos nuestra mirada a otros horizontes, que son los horizontes hacia los que tenemos que dirigirnos, no importa cuán movida se presente la coyuntura. Vivimos una coyuntura difícil y no tenemos que negarlo, tenemos que aceptarlo. Pero insisto, y con esto termino, los tiempos que vivimos son difíciles, pero somos un país que está yendo en la dirección correcta. Todo eso que se normalizó en el pasado reciente y que hoy está siendo atendido por la justicia debe quedar en el pasado. Duele, confunde, nos quita confianza. No perdamos el rumbo y fortalezcamos esfuerzos como este y esfuerzos de toda índole que nos permitan seguir yendo en la dirección de un país diverso, un país que reconoce su identidad en una cultura única en el mundo y que se coloca en ese mundo camino verdaderamente a ser una nación desarrollada. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.